Bien, vamos a ver ahora cómo se generan los reportes en Constructsoft. En todos los procesos, la forma de generación de reportes, ya sea en proceso, en el presupuesto, en la valorización, es exactamente igual. Si entramos a proceso, tenemos los reportes y vamos a ver, por ejemplo, el reporte de los análisis de precios unitarios en forma continua con rendimientos. Ingresamos a señalización y siempre en los reportes tenemos esta ventana. Y aquí tenemos los parámetros. Los parámetros es básicamente los parámetros para el reporte que uno va a emitir. Se puede modificar el título del reporte. Uno es el número de inicio de la página. Tenemos también los márgenes del lado izquierdo y el porcentaje de escala del reporte. Ingresamos, le decimos OK y tenemos acá, podemos direccionar la impresora y aceptamos. Y este es el reporte del sistema de análisis de precios unitarios. Como se ve, tenemos acá los recursos, la cantidad de materiales, la mano de obra, el equipo, en este caso hay subanálisis, la conformación de la cuadrilla del equipo, las cantidades, el precio unitario, el parcial y el total, y aquí el precio unitario. Si nosotros deseamos exportar este reporte a hoja de cálculo, lo único que tenemos que hacer es invocar a este icono que dice genera planilla Excel. Invocando el icono, el sistema automáticamente nos ha generado una planilla de Excel que es el mismo reporte que uno lo puede ver acá. Es exactamente el reporte del Excel, es exactamente igual al reporte que emite el sistema Constructsoft. Y esta forma que vemos acá para poder exportar el reporte es para todos los reportes que emite el sistema Constructsoft. Tenemos también reporte de el presupuesto final por obra con gastos generales y utilidad. Es el reporte del presupuesto de la obra. Como también podemos tener el reporte de las horas hombre. En este caso el sistema muestra cada una de las partidas con sus volúmenes de obra, pero en este caso también el sistema disgrega por cada partida los volúmenes de obra de los subanálisis. Entonces el sistema calcula también los volúmenes de obra de cada uno de los subanálisis. Otros reportes, por ejemplo, el consolidado de recursos, es la cantidad total de recursos que se requieren para la obra. Por ejemplo, requerimos cemento, 1808.66 bolsas de cemento, y aquí ordenamos por código y aquí por parcial. Al ordenar por parcial, el sistema nos hace un pareto y nos dice que al 80% de la obra, estos son los elementos que mandan el presupuesto. Básicamente esto hay que cotizarlo vía telefónica. De aquí hasta aquí se pueden obtener precios por revistas y quizá los últimos recursos que no inciden en el presupuesto se pueden asumir. Y también se puede obtener un reporte ya sea por partida, por ejemplo en el cerco perimetral para la partida de muros y para la fase de muros y los muros de cabeza. Y esos son todos los recursos que requerimos. Tenemos otro reporte de el metrado desagregado. Aquí lo vemos en cantidad de material, mano de obra, equipo, si hay subanálisis o si hay subcontratos. Otro reporte es el reporte por material, mano de obra, equipo y subcontrato.
por análisis disgregados. Acá tenemos también igual el análisis principal y se ha disgregado los subanálisis y todos están disgregados en material, mano de obra, si es que hay subcontratos también. Ahí tenemos un reporte importante que viene a ser la relación de materiales y contratos por partidas. En este caso nosotros podemos saber, por ejemplo, el cemento Portland en qué partidas está, y está en estas secciones de obra, en estas fases y en estas partidas, y aquí están las cantidades que estamos requiriendo por cada del cemento Portland en cada una de las partidas. Esto es importante porque a veces se requiere cambiar un elemento o un recurso por otro, y ubicar el recurso en un determinado análisis un poco difícil. En este caso ya sabemos en qué partida se encuentra. Y otro reporte importante, por ejemplo, es el reporte de pesos y áreas. Como este presupuesto era una estructura metálica, en este caso sabemos que el peso total es 9.106 kilos y que el área total a pintar de todos los tubos de fierro es 327 metros cuadrados. Bueno, esa es la forma como se generan los reportes en todo el sistema constructor. Muchas gracias.